A mi parecer, el pastor Amílcar es eh, aquel que mejor alaba de todo el habla hispana. Pues, para gusto los colores, ¿no? Desde mi perspectiva es el que mejor alaba a Dios. Bajo este cambio del estado espiritual, el último mensaje, única corriente, evangelismo bíblico. La palabra de Dios la vamos a leer en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelismo bíblico, hemos dicho, que no es otra cosa que encontrar al discípulo preparado, edificar, edificarle y enviarle o comisionarle. Encontrar al discípulo preparado y así como le encontramos es ayudarle bajo el entrenamiento a que esté cambiando su estado espiritual para que se establezca como la torre firme de Dios que no se tambalea. Y de esta forma, así como le edificamos como torre, pueda caminar el itinerario donde al ir al campo pueda hacer discípulos, para que en su vida se levanten las señales y evidencias de la evangelización del mundo. ¿Qué es el deseo de Dios? ¿Qué es la corriente principal en la que la iglesia, el discípulo, el creyente ha de caminar, como vimos en el mensaje anterior? Por eso, si yo soy la persona capaz de preparar material de evangelismo para compartirlo a alguien, Dios preparará a la persona a recibir ese material de evangelismo. Pero si soy el discípulo que tiene preparado el mensaje de salvación, Dios te da el encuentro con la persona que Él ha preparado para que al escucharte pueda recibir la salvación. Pero más allá, si me vuelvo el evangelista que tiene el mensaje para hacer discípulos, Dios te envía a los discípulos. Por eso, a aquel que cambia su estado espiritual, la respuesta que le viene son la respuesta de los 5 básicos. Todo hombre, ser humano en esta tierra, independientemente de lo que crea, tiene 5 básicos en su vida. Uno es su estado espiritual. Acorde a su estado espiritual, le vendrán las respuestas. Todo hombre, ser humano, que vive con un estado espiritual, en su día a día tiene encuentros. Todo hombre tiene a su familia, un puesto de trabajo, oficio o estudio, y vive en una casa
en una región. Estos son 5 básicos que toda persona tiene en su vida. Acorde a este estado espiritual, iréis recibiendo las respuestas. Si soy la persona que tiene el estado espiritual en el que solo puedo transmitir o compartir un folleto o una propaganda del camino de salvación, Dios te enviará a las personas que tienen el corazón de recibir ese material. Si soy el creyente, el discípulo, que tiene el estado espiritual donde además tiene organizado el camino de salvación, Dios te enviará al encuentro con las personas que Él ha preparado para que puedan recibir la salvación. Pero si soy el discípulo, el evangelista, que tiene el mensaje para edificar y enviar al discípulo, Dios te dará el encuentro con el discípulo que Él ha preparado, a través del cual le vas a guiar bajo el entrenamiento de discípulos para que cambie su estado espiritual y para que cuando sea enviado se levanten las señales de la evangelización del mundo. A una persona que a través de Cristo cambia su estado espiritual, Dios le da encuentros para el Evangelio. Esta persona, así como encuentra la respuesta al único problema y la única respuesta y se encuentra bajo esa única corriente, se levanta como la persona que transmite ese mensaje a su familia, donde sus familiares reciben la salvación a través de él. Su especialidad, su talento, en su puesto de trabajo, se levantan como las puertas para la evangelización del mundo, a través del cual, a través de su talento, no solo el evangelio es predicado, sino que también Dios trae una especialidad con una economía de la luz para la evangelización del mundo. Allá donde vive esta persona, se levanta con ese estandarte, como ese faro que resplandece la luz en esa región, para que aquellos que Dios ha preparado para vida eterna puedan estar viniendo hasta Él en esa región y recibir la salvación. Estas son las respuestas que viene a una persona cuando cambia su estado espiritual. Por eso, que no nos enfocamos en que estas respuestas vengan, sino que así como cambia mi estado espiritual, estas respuestas vendrán a mi vida. Por eso, sobre todo, el pastor Javier, el pastor Amílcar, los otros pastores que están aquí, ¿cómo puedo ayudar a que mis creyentes estén cambiando su estado espiritual? Jesús caminó con sus discípulos 3 años y 6 meses. Y Jesús no le enseñó a sus discípulos cómo predicar, cómo evangelizar. No les enseñó un método de evangelismo, sino que cambió sus estados espirituales para que Dios pudiera empezar a obrar a través de ellos. Este cambio vino, sobre todo, al experimentar el monte del Calvario. ¿Por qué Cristo había de morir en la cruz y resucitar? Después de resucitar, Jesucristo llamó a sus discípulos y los reunió en el monte del Olivar, donde durante 40 días los reunió hablándoles acerca del reino de Dios, donde sus discípulos pudieron escuchar la misión, recibieron la sanidad, donde al entender el Evangelio, sus prioridades, lo que tenía más valor en su vida, cambió y bajaron de ese monte con la misión que Dios les había dado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso ellos encontraron la razón y el motivo por qué habían de reunirse no en el templo de Herodes, sino en el aposento alto de Marcos. Unánimes, orando por Cristo, sabiendo que Jesús es el Cristo, esperando el reino de Dios y la promesa del Padre, que sabía que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo iban a recibir el poder para ser testigos a lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ellos, con unánimes de corazón, se reunieron en la casa de Marcos, orando, en oración y ruego, esperando el cumplimiento de esa promesa. Los discípulos de Jesús, que habían cambiado su estado espiritual a través de estas experiencias, se reunieron en el aposento de Marcos, y lo que vinieron a sus vidas fue la respuesta del libro de los Hechos. Por lo que hoy día, si mi estado espiritual a través del entrenamiento de discípulos cambia al igual
que lo hizo Jesús en sus discípulos, las mismas respuestas del libro de los Hechos vendrán sobre mí. Por eso, ¿cómo lo hizo Jesucristo? Jesucristo le dijo, ¿a quién? A sus discípulos. A aquellos que habían entendido que Jesús es el Cristo, a aquellos que habían cambiado su estado espiritual, no a la multitud que comió de los panes y los peces, a sus discípulos le dijo, vosotros id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado para que ellos también lo enseñen. Es la reproducción, para que se reproduzcan. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo lo hizo de esta forma. Jesucristo, que es nuestro mayor modelo a seguir, nos lo enseñó de esta forma. Lo hizo de esta forma, por lo que nosotros hemos de continuar bajo esta corriente. Pedro fue uno de sus discípulos que estuvo bajo este entrenamiento de discípulos, caminando junto con Jesús 3 años y 6 meses, donde a través de estas experiencias él pudo cambiar su estado espiritual. Y después de que el Señor, antes de que el Señor ascendiera y les dijera que ahora ir y hacer discípulos a todas las naciones, después de ascender, Pedro y la iglesia primitiva, que es la primera iglesia que nuestro Señor Jesús dejó, comenzaron bajo esta corriente, donde ellos, vosotros, fueron 120 personas que se reunieron, ¿dónde? Cuando les dijo id, en el aposento alto de Marcos. Los 11 apóstoles, los 70 obreros, las mujeres, arriba y abajo se cuenta que fueron unas 120 personas las que se reunieron en la iglesia primitiva, en la que Pedro estaba siendo la cabeza de esa iglesia, y se reunieron en la casa de Marcos, en la parte de arriba, donde a través de ellos podemos leer en Hechos 2, del 1 al 13, cómo discípulos de 15 naciones llegaron a ese lugar. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, donde a través de sus vidas el Señor obraba, haciendo que 3.000 vinieran a Jesucristo, levantándose la obra, como el Señor mismo hizo y prometió, donde cada día el Señor añadía a los que había de ser salvos. La reproducción. Donde después de un tiempo, en Hechos 9, del 10 al 15, podemos ver cómo a través de uno de sus discípulos, Ananías, en Damasco, Ananías, id a Damasco, se encontró con el discípulo, Saulo, quien luego se volvió Pablo. Y de esta forma, tomando lugar la reproducción, Pablo y la iglesia de Antioquía permaneció bajo esta única corriente, donde vosotros, ¿quién? Pablo y su equipo, porque no caminaba solo. ¿A dónde? Fueron a Filipos y a hacer discípulos. ¿A quién encontraron? A Lidia, bautizándoles, donde no solo Lidia, la muchacha endemoniada, la familia de Lidia, el carcelero
y su familia, todos ellos recibieron al Señor. Donde más tarde se estableció el sistema para la reproducción, la iglesia de los filipenses, a la cual Pablo después les escribió una epístola. Este es el evangelismo que se levantó en la Biblia. Jesús llamó a sus discípulos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde que los llamó hasta que los comisionó en Mateo 28 del 18 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Desde que los llamó hasta que los comisionó, estuvo 3 años y 6 meses caminando junto con ellos, durmiendo, cambiando el qué, su corriente espiritual, su estado espiritual, para que después de este entrenamiento ellos puedan enseñar lo que han aprendido de Jesús, para que a través de ellos se levante las mismas obras que Jesús trajo. Y tal cual comenzó Pedro y la iglesia primitiva, donde las personas que habían estado bajo este entrenamiento se reunieron en un lugar, y allá donde se reunían, el Señor obraba trayendo la obra de salvación, trayendo discípulos de diferentes 15 naciones que esparcieron el evangelio a sus regiones, donde el Señor cada día añadía a los que había de ser salvos y preparó el sistema y la persona para la continuidad. Y ese fue Pablo, a través del cual Dios empezó a obrar en su vida y a través de la iglesia de Antioquía, donde Pablo, como hemos visto en el mensaje anterior, a través de su entrenamiento, al encontrarse con el Señor de camino a Damasco, él, a cambiar su estado espiritual junto con su equipo, los discípulos que le seguían, allá donde iban, como por ejemplo la región de Filipo, se encontraron con Lidia, donde el Señor además en esa región levantaba las obras para la salvación de las personas y se estableció la iglesia, que es el sistema para la continuidad, para que estas personas sigan cambiando su estado espiritual y todas las personas en esta región lleguen a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Tarapán o aposento alto, que es la organización en la que yo estoy, en la que mi iglesia pertenece. No es lo importante la organización, sino que puedan entender que mi iglesia, mi vida en sí, también está bajo esta corriente, donde yo he venido conociendo el Evangelio a través de una corriente del mensaje, donde al principio mi pastor, ¿qué nos hablaba? De que Jesús es el Cristo, del estado espiritual en el que estaba el no creyente y el estado espiritual que cambia cuando uno entiende por qué ha de ser Cristo. Y de esta forma, lo que viene a tu vida es la respuesta de los 5 básicos, como he explicado en la introducción. Al principio, mi pastor nos daba el mensaje a través de las Escrituras, como yo he hablado en el día de ayer y de hoy, para que podamos entender por qué ha de ser Cristo en mí. Y al entender por qué es Cristo quien es Jesús, que Jesús es el Cristo, la respuesta a mi vida, entendiendo cuál es mi problema, mi vida espiritual empieza a cambiar. Entonces nos dijo, id y hacer campamento de evangelismo. Ir a Toluca, ir a Villa Victoria, ir a otras regiones para hacer campamento de evangelismo. Donde el campamento de evangelismo no es otra cosa que ir y resplandecer la luz. Ir y al hablarles de Cristo, cambiar su estado espiritual para que ellos mismos, bajo este entrenamiento, puedan también reproducirse en este lugar.
Por eso que yo tengo un título de oración. Mi título de oración es que pueda recibir la respuesta a través de la cual ya no haga falta venir más. No es porque no quiera venir más, o porque me es incómodo, o porque tengo cosas mejores que hacer, sino que estoy orando para que se levante el discípulo en México que pueda hacer lo que yo haría si yo estuviera aquí. Entonces no hace falta que venga, puedo ir a otro lugar, ¿verdad? Y junto con vosotros, ustedes, así como os levantéis, ir juntos a otros lugares. Porque todas las iglesias han de estar bajo esta concentración, bajo esta corriente. La mayoría de las organizaciones o la mayoría de las iglesias quieren abrir un punto de misión. ¿Para qué? Para estar yendo toda la vida. Un punto de misión para estar yendo a ese lugar a hacer las misiones toda la vida. Yo desde el principio, mi título de oración es que encuentre al discípulo que pueda ser levantado con el estado espiritual, que pueda predicar esta única corriente hasta el punto que no haga falta que yo más venga. Ahí me decía el remanente, pastor, estoy copiando todo. Si te levantas hasta el punto que puedes explicarlo así como yo lo hago, ya no vengo más. Se levanta el discípulo que puede explicar lo que yo explico. ¿Para qué vengo hasta aquí? ¿No? Es tu título de oración. Bajo esta única corriente, entendiendo por qué ha de ser Cristo en mí, cuando mi estado espiritual cambia, entonces, ir a hacer campamento. ¿Qué es ir y hacer campamento? Ir y resplandecer la luz. Ir y hacer que salgan de toda oscuridad al entender por qué es Cristo. Y de esta forma, hacer discípulos. Estuvo hablándonos de qué es el campamento, qué ocurre cuando vamos, qué es lo que ha de levantarse cuando vamos a hacer campamento. Entonces, hacer discípulos empezó a hablar acerca de la vida del evangelista, que no se trata simplemente de ir, sino que puedan tener la vida bajo la oración, la palabra y el evangelismo, que les ayuda a cambiar su estado espiritual de tal forma que estas respuestas de la reproducción se siguen levantando en esos lugares. Los tres de hoy, la vida del evangelista, bautizándoles, donde después de un tiempo empezó a hablar acerca de la concentración, la importancia de la concentración, para que puedan encontrar la misión, donde nos explicaba que es muy importante que cada persona encuentre la misión de Dios para con su vida, la misión de Dios en su vida para con el pastor y la iglesia, la misión de Dios para con su vida y la iglesia en la región en la que vive, la misión, bautizándoles. Y de esta forma, levantar el sistema de la reproducción, donde finalmente nos está hablando de levantar en las 237 naciones y 5.000 tribus la torre que quede firme para resplandecer la luz en cada una de la nación, la torre que camine el itinerario y levante las señales de la evangelización del mundo, para que cada discípulo de todas las naciones del mundo y cada una de las tribus pueda establecerse y caminar bajo el itinerario de ir y hacer discípulos para que a través de ellos la reproducción continuamente se esté levantando. Durante 35 años, nuestro pastor ha venido hablando este mensaje. Por eso yo me di cuenta que no es un mensaje que haya aprendido simplemente de un hombre, sino que Dios mismo se lo ha revelado, como confesaba Pablo. Y no sé si consciente o inconscientemente, pero estoy seguro que Dios le ha ido guiando y revelando cada paso. Primeramente, el mensaje de que Jesús es el Cristo, a través del cual los discípulos, nosotros, hemos cambiado nuestro estado espiritual y hemos empezado a hacer campamento de evangelismo, yendo a los campos, yendo a las iglesias,
para que estén cambiando su estado espiritual, porque esto es algo que todos nosotros hemos de hacer. Y después, establecer al discípulo con la vida del evangelista, para que permanezca en la palabra, la oración y el evangelismo y vea el cumplimiento del mensaje, de la palabra, en su día a día, en su vida. Entonces, pueda encontrar la misión para con su vida, para con la iglesia y con el campo. Pues es totalmente diferente que yo diga, yo hago esto para el Señor, a el Señor me ha llamado para hacer esto. De verdad, yo hago esto para el Señor, porque amo al Señor, tiene un límite. Llega un momento que te encuentras con tu límite, que no puedes más. Señor, yo quiero hacer todo esto para ti, pero no puedo más. Pero cuando encuentras la razón de por qué el Señor te ha llamado, es diferente. Viene una fuerza directamente desde arriba, desde el trono, que viene sobre tu vida, que hace, que obra con poder en ti para que la obra que Dios quiere que se levante a través de tu vida empiece a levantarse. Esto es lo más importante que un pastor ha de encontrar. No se trata de cuánto yo amo a Dios y qué es lo que yo hago para el Señor, sino que pueda estar haciendo lo que el Señor quiere que usted haga. No se trata de qué hago yo para el Señor, sino para qué el Señor me ha llamado. Cuando encuentra esto, es diferente. Las respuestas que vienen son diferentes. Te das cuenta que Él provee de todo lo necesario, porque Él ha decretado, acorde al propósito por el que he sido llamado. La salud, todo lo que haga necesario, el Señor lo prospera, acorde al propósito por el que ha sido llamado. Entonces, ¿cuál es el sistema? Dejar establecida la torre que no se tambalea, que continuamente está ahí bien firme como una torre de la Edad Media, que no puede ser derribada, donde continuamente puede ver bien lejos a todas las naciones y desde todas las naciones pueden ver esa luz que está resplandeciendo en ese lugar, para que todos vengan a la luz de Cristo y se levanten las señales de la evangelización del mundo. ¿No lo hizo así Pablo también? Donde encontró al discípulo y lo estableció como torre que salva a todos Filipenses. ¿No lo hizo el Señor así, Jesucristo? Donde muchos comieron de los panes y los peces. Muchos le seguían a Él por los milagros que podía levantarse a través de su vida. Pero aunque Él predicaba el Evangelio para toda la multitud, porque el Evangelio es salvación para todas las personas, Jesucristo se centró sus únicos 3 años y 6 meses de vida en levantar discípulos. Se centró en una minoría que pueda salvar a toda la mayoría. Entonces, ¿cuál es mi mayor título de oración? Pues en toda México todo el mundo tendrá que escuchar el Evangelio, pero de verdad he de encontrar al discípulo que pueda predicar este mensaje en México. Al discípulo que pueda levantar a otros discípulos que puedan seguir predicando este mensaje en México. Y de generación en generación, de discípulo a discípulo y de este discípulo a otro discípulo, llega un momento que llega el fin, donde este mensaje del Evangelio, del reino de Dios, es predicado a todas las naciones y entonces llega el fin. Eso es la evangelización del mundo, eso es el evangelismo bíblico. No se trata de cogerme el avión e irme a un lugar o a otro y a este país y al otro. Eso se llama viajar. Se trata de hacer discípulos. Y el que tiene que ir, va para hacer discípulos. Y cuando no va, tiene que recibir la respuesta de hacer discípulos. Lo que os dije en el primer mensaje, el primer día, la iglesia que tiene la marca de Jesucristo, donde se levanta el para y el local a la vez. Internamente y externamente a la vez. Que voy para encontrar al discípulo. Que me quedo. Cada creyente le cambio el estado espiritual para que se levante como discípulo. No hay más. Mi iglesia se llama De a las Naciones. Mi pastor se llama Pastor Cho. Tiene más, pero con que le conozcáis así es suficiente. El resto es difícil. Mi iglesia, mi pastor, que ha abierto los ojos a ver el estado espiritual de un creyente y la respuesta que viene cuando cambia el estado espiritual de una persona,
y que ha visto que Jesús lo hizo de esta forma, que lo continuó Pedro, lo continuó Pablo, también en nuestra denominación, y ahora, entonces, ¿bajo qué única corriente ha de estar él? Él se ha dado cuenta, él que ha recibido esta misma respuesta y camina bajo esta misma corriente, ¿qué dice? Toñín, tú que eres discípulo y que así como has entendido a Cristo, tu estado espiritual ha ido cambiando. Ve, id, ¿a dónde? A México. A hacer discípulos. ¿Dónde está el pastor Javier? ¿Dónde está el pastor Amílcar? ¿Dónde están los otros obreros y discípulos? Bautizándoles, donde el Señor ha dado el encuentro con la iglesia, los creyentes, los hermanos en rehabilitación que están hoy aquí, donde están recibiendo el Evangelio, entendiendo que su problema no es su adicción, sino el problema espiritual, bautizándoles, enseñándoles, para que ellos mismos después puedan enseñar. ¿Esto qué es? El sistema de la reproducción que hay que dejar. ¿Para qué? Para que esta obra del cambio espiritual continuamente se esté levantando. Nosotros, el sistema que dejamos es escuela de evangelismo, donde no es otro tipo de sistema, sino que la reunión semanal a través de la cual, a través de estos mensajes, estamos cambiando el estado espiritual del creyente para que reciba la respuesta en estos 5 básicos en su día a día. Para que así como cambia su estado espiritual, el evangelismo que parecía tan difícil, de una forma natural, empieza a tomar lugar en su vida en todas estas áreas. Para ello, nos reunimos en la escuela de evangelismo, que no es un lugar para aprender algo que yo no sabía, no es un estudio bíblico, no es un lugar donde te enseñan la Biblia, aunque hablamos de la Biblia y de la palabra de Dios, como en estos mensajes, obviamente, sino que es el lugar donde a través de la palabra de Dios, mi estado espiritual está cambiando, mis ojos espirituales se abren a entender cuál es el único problema y la única respuesta, y de esta forma yo andar caminando en la única corriente. Esto lo necesita Panamá. Esto lo necesita Toluca. Esto lo necesita México, Villa Victoria, Querétaro, Ensenada, allá donde está el discípulo. Necesitamos que se establezca este sistema que me ayuda a ir cambiando mi estado espiritual. Bajo esta corriente, mi iglesia, conociendo este sistema, Dios ha ido obrando, donde en 11 regiones, en Corea, en toda Corea del Sur, se ha levantado el sistema de las escuelas de evangelismo, donde en 11 regiones semanalmente se está predicando el mensaje que cambia el estado espiritual de los creyentes de esas iglesias. Se abrió la puerta a Japón, donde en 9 regiones se está predicando el evangelio y el mensaje que cambia el estado espiritual de Japón, que hará que se levante la corriente, que cambie la corriente espiritual de toda Japón. Se abrió la puerta en 5 regiones en Filipinas, donde se está transmitiendo el mensaje que cambia la corriente de evangelismo en toda Filipinas. Este mes pasado venimos de Washington, donde en Estados Unidos, en una región, Washington, la capital, se ha levantado la escuela de evangelismo que hace que todos los miembros de las iglesias de Washington puedan estar bajo el entrenamiento que Jesús mismo hizo para ir cambiando su estado espiritual y que a través de sus vidas se levante el movimiento de vida que salva el campo en Estados Unidos. De esta forma, hasta lo último de la tierra.
Si ha llegado hasta Washington, yo veo que el siguiente paso ha de ser Latinoamérica, donde los pastores, evangelistas, que a lo largo de estos años Dios ha preparado y ha hecho que permanezcan, entiendan el único problema, la única respuesta y puedan caminar bajo este evangelismo bíblico en esta única corriente. Para eso Dios les ha hecho permanecer. Para eso Dios les ha hecho establecer su iglesia. Para que a través de ustedes se levante la obra que Jesús mismo comenzó y que hoy día, a través de su iglesia, que somos nosotros, ha de continuar. Para que a través de la iglesia, libertad y victoria, ¿es así? Libertad y vida nueva. El pastor Javier, en el campo al que va, pueda encontrar al discípulo que el Dios ha preparado, donde en esa región reciben salvación y se establece el sistema, que ellos mismos puedan levantarse para que el pastor Salvador y su esposa y su iglesia en la región donde están puedan ir cambiando el estado espiritual de cada creyente, que haga que en los campos de cada uno de sus creyentes, en los encuentros que tienen en sus días a día a día, en sus familiares, en su puesto de trabajo, en su región, se esté levantando y compartiendo el mensaje de Cristo que salva a las personas. Así lo hizo Jesús. Siendo el evangelio que es para todo el mundo, ¿se centró en qué? En una minoría. Entrenó a una minoría para salvar a toda la mayoría, a la multitud. Porque Dios quiere salvar las almas, guió bajo el entrenamiento de discípulos a sus discípulos, para que pudieran salvar las almas, para que Él, que sabía que se iba, pudiera continuamente levantarse el evangelismo y la corriente que Él dejó. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Dónde he de estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué legado he de dejar? Si sus ojos se abren a ver este único problema, única respuesta y única corriente, ya tendrán la conclusión. ¿Dónde he de caminar? Como pastor iglesia, ¿qué tengo que hacer? Pues yo siento que el ambiente en esta iglesia es muy bueno. Acaba el culto y te preparan un chocolate y un pan. Nos han dado de comer muy bien. Qué bendición, ¿no? Pues es algo bueno que esta iglesia tiene. Pero no será lo que hace esta iglesia. Esa es la iglesia en la que te dan pan y chocolate al comer el culto. Si empieza a levantarse esos rumores, estaremos fracasando, ¿verdad? No, hay pan y chocolate y hay más cosas, pero no es lo importante. Es la iglesia que cuando llegas te hablan de Cristo de tal forma que tus ojos espirituales se abren para entender cuál era realmente mi problema. Fíjate que llegué derrumbado por la droga o por tal adicción y al llegar ahí pude llegar a entender que mi problema no era ese, sino que Satanás ha venido obrando a través de un trasfondo en mi pensamiento, en mi corazón, que me ha hecho derrumbar mi vida de esta forma. He entendido que mi problema no es mi situación o mi entorno, sino que realmente es un problema espiritual de que yo estaba separado de Dios y que Satanás era el dueño de mi vida. Al conocer a Cristo he visto como todo eso se ha roto. Todavía hay partes de sanidad que tengo que recibir, pero ahora en Cristo soy libre. En Juan 4 aparece una mujer samaritana que iba a un pozo para recoger agua. ¿Por qué? Porque tenía sed, necesitaba agua. Pero que Jesús se acercó a ellas. Jesús a propósito llegó hasta Samaria, donde se reclinó sobre un pozo esperando a esa mujer porque sabía la necesidad de esa mujer. Esa mujer tenía un problema, tenía sed. Y Jesús le dice, dame agua, mujer, dame agua. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, yo que soy samaritana, agua? ¿Por qué? Los judíos en esa época no ni siquiera cruzaban Samaria, lo bordeaban. ¿Por qué?
Samaria era una región donde ya no eran judíos, hijos de judíos, se habían mezclado. Entonces había mucha enfermedad, mucha delincuencia. Los judíos no querían pasar ni por ahí. No son como nosotros. ¿Cómo tú siendo judío entonces me hablas a mí, me pides agua? Y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me la pedirías a mí. Cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Pero si tú bebes de mi agua, del agua que yo te doy, es agua viva y nunca tendrás sed. Y Jesús le dice, trae a tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. Jesús, sabiendo las situaciones de cada persona, bien dice, no tienes esposo porque hasta 5 has tenido. Entonces esta mujer se sorprende. ¿Cómo tú sabes esto? Tú eres profeta. Solo sé que el profeta, el Mesías, iba a venir y Jesús dice, yo soy el Mesías. Esta mujer, al entender que ese Jesús que le está pidiendo agua era el Cristo, se levantó y entró con gran gozo al pueblo gritando que se había encontrado con el Mesías. Y le preguntó, entonces, ¿cómo tengo que dar culto? Unos dicen que tenemos que ir a Jerusalén, que tiene que ser en este lugar o en otro, que esta iglesia es mejor que la otra. ¿Cómo tengo que dar culto? Y Jesús le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y algo más allá, además, personas que hacen ese tipo de culto en espíritu y en verdad son aquellos a los que Dios está buscando. Esta mujer que aparentemente tenía una necesidad de beber agua, tenía un problema de sus esposos, un problema de que tenía una necesidad de agua. Jesús sabía cuál era su verdadero problema y Jesús sabía su necesidad espiritual. Lo que aparentemente parecía un problema físico, un problema visible, Dios le dio una respuesta espiritual. Le habló del culto que tiene que dar, en espíritu y en verdad, creyendo que Jesús es el Cristo. Si de verdad descubren eso y están bajo esta corriente, cuando se reúnen en culto, cuando escuchan el mensaje, ¿qué obra se levantan ustedes? La obra de recreación. Ahí puedo entender el nacimiento de nuevo, el ser levantado como nueva criatura. Deseo que esta obra se levante a través de ustedes. Por eso, Pastor Javier, Pastor Amílcar, los demás pastores, oren para que Dios establezca el sistema en mi iglesia a través del cual se está compartiendo el mensaje que hace que el estado espiritual de cada creyente cambie. Esa es la verdadera rehabilitación que ha de levantarse en ustedes, no el que dejen un vicio. Mi vida no tenía nada que ver con Dios. Que dejes un vicio y sigas sin tener nada que ver con Dios, ¿de qué sirve? Mi vida no tenía nada que ver con Dios. Ha venido un vicio a mí, pero ahora vivo bajo la misión. He encontrado lo que Dios me ha dado. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces su vida cambia por completo, de verdad. No habrá nada más importante que eso. Desde la perspectiva de Dios, ¿a quién Dios está buscando? ¿Por qué Ananías, Damasco, Saulo? Yo hoy me voy. Aquí se queda Pastor Javier y Amílcar. Por eso de verdad oro para que a través de ellos continuamente Dios les esté dando la gracia que yo sé que ya les está dando, para compartir este mensaje que hace que vuestro estado espiritual cambie. Entonces yo me voy, ¿por qué oro? Por el sistema que se levante, que bajo esa comunicación y sistema, continuamente ese agua que es vida esté llegando al Pastor Javier y esté cambiando su estado espiritual continuamente, esté conectado a esta única corriente, porque entonces va a fluir ese agua a todos ustedes. Entonces ustedes tendrán que orar por el pastor Javier, por el pastor Amílcar. Dios bendice a mi pastor,
que nada sea un impedimento, que Satanás no se meta en su pensamiento, en su corazón para distraerlo de nada, y que sea el pastor que está bajo esta corriente, porque yo necesito ese agua vida. Necesito que mi pastor me dé el mensaje de Cristo, que cambie mi vida. Dios bendice al pastor. Dios bendice a cada uno de los obreros que trabajan en este centro, para que preparen todo cómodamente y para que yo pueda recibir la mejor gracia y pueda estar bajo la concentración que sana mi estado espiritual. ¿O es mejor un pan? Es por eso que Dios les ha traído aquí, aunque no lo supieran. Por eso Dios les ha traído aquí. Para que esto llegue a vosotros, porque Dios os ama y os ha querido salvar y quiere que llegáis a entender esto. Dios ha bendecido al pastor Javier. Un día le hice encontrarme y me ha dado a mí gracia y me ha levantado para que hoy os esté diciendo estas palabras. Que no he aprendido de un hombre, que no es de Corea. Fuera de Corea no habría que hacerlo, porque es coreano. Pero es lo que Jesús hizo. Y esta corriente, hasta hoy aquí, en mi vida. Entonces, a través de mí, a las siguientes generaciones. Este mensaje, de verdad, deseo que se grabe en cada uno de vosotros. Especialmente aquellos que estáis batallando. El primer mensaje de la mañana y el anterior a este. El único problema y la única respuesta. Que pueda ser grabado en cada uno de vosotros. Y esa es la victoria espiritual. No que mi problema sea solucionado, sino que en medio de mi problema yo estoy bien. Tengo un estado espiritual donde tengo seguridad. Dios está conmigo. Aun entrando al foso de los leones, aun entrando al horno de fuego, Jehová mi Señor está conmigo y Él me salvará. Y aunque no fuere así, está bien, no me voy a inclinar delante de nada. Pues si tenéis ese estado espiritual, ya está. No hace falta nada más. Entonces, ¿cómo tenemos que orar con este último mensaje? Dios, conociendo el único problema y la única respuesta, al igual que el Señor Jesucristo nos los mostró, que mi vida, mi pastor, mi iglesia esté bajo la corriente de evangelismo bíblico, que nos hace ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que en todo momento mi pastor esté bajo esta única corriente lleno del Espíritu Santo para que nos transmita el mensaje que nos trae la sanidad fundamental a nuestro problema espiritual, que hace que mi estado espiritual cambie y mi vida viva con otros resultados. No porque anhele otros resultados, sino porque anhelo que a través de mi vida se levante el evangelismo bíblico, se levante la salvación de las almas, que es para lo que me has llamado y me has salvado. Si así lo crees, levántate. Oremos juntos. Dios, gracias porque a través de este entrenamiento, ahora puedo entender cuál es mi problema. Gracias porque ahora entiendo que la única respuesta es Cristo, porque ha de ser Cristo en mí. Guíame y bendíceme para estar bajo esta única corriente que sana mi estado espiritual. Oremos juntos a una voz. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has preparado en este entrenamiento. Que el discípulo de evangelismo que salva a México se levante. Señor, que el estado espiritual de cada uno de los creyentes esté levantándose, esté cambiando, Señor. México, Latinoamérica, el mundo necesita a Cristo. Bendice y levanta a cada uno de los discípulos bajo esta única corriente, para que a través de sus vidas, así como la respuesta a los 5 básicos viene sobre ellos, se levanten las evidencias y el testimonio, Señor, de que Jesús es el Cristo.